Benedict XVI has stated that the authentic reformers in the church history have always been the saints. The faithfulness of a few contributed profoundly in a renewing of a Christian life in their times. Ciò si può chiaramente notare nella storia di San Francesco d'Assisi e di San Domenico di Guzmán, di cui parleremo oggi. Inocencio III fue papa entre el 1198 y el 1216. Nos encontramos dentro de lo que llamamos el siglo de oro de la Edad Media. E Inocencio III es literalmente considerado uno de los papas más grandes de aquella época. Sin embargo, en medio del esplendor y la riqueza, graves problemas de la Iglesia necesitaban profundas reformas. Bajo su pontificado se celebró el concilio más importante de la Edad Media, el Lateranense IV. Una noche, Inocencio III soñó que la gran basílica lateranense, madre de todas las iglesias católicas, estaba desmoronándose. Pero advirtió también que un hombre de pequeña estatura y vestido muy pobremente la sostenía encima de sus hombros, impidiendo que cayera. And that man was Saint Francis Assisi, to whom Jesus Christ himself, in the church of San Damiano in Assisi, had asked, "Go and restore my church, which is in ruins." Cuando San Francisco compareció ante el Papa para pedirle que aprobara la primera regla franciscana, tuvo que soportar desprecio y malos tratos. Pero al final, quizás el Papa Inocencio III reconoció en él a un santo que haría mucho bien a la Iglesia y aprobó verbalmente la regla franciscana. Francisco quería predicar el Evangelio saliendo al encuentro de la gente, en las ciudades y por los caminos. Así nació un nuevo tipo de vida religiosa. El fraile, a diferencia del monje, no vivía establemente en su monasterio, sino que iba de un lugar a otro para predicar y llevar a Dios a todos. Los frailes pedían limosna para subsistir, por lo que estas nuevas órdenes fueron llamadas mendicantes. En Roma, San Francisco de Asís vivió donde actualmente se encuentra la iglesia San Francisco de Aripa, que es el más antiguo santuario franciscano de Roma. Aquí estuvo el santo varias veces y aquí se encuentra uno de sus retratos más antiguos. En una capilla se puede admirar también la escultura de la beata Ludovica Albertoni, terciaria franciscana y mística, que dedicó su vida a los pobres. Es una obra maestra de Gian Lorenzo Bernini. Otra orden parecida a los franciscanos es la Orden de los Predicadores, que tiene un poco más de orientación hacia el estudio y también fue aprobada durante esos años por Inocencio III. Esta orden se conoce como los dominicos porque fueron fundados por Santo Domingo de Guzmán. Estamos en el Aventino, una de las 7 colinas de Roma. Vamos a visitar la Basílica Santa Sabina. Ahora vamos a entrar a través de esta puerta de madera original del siglo V. Los dominicos y los franciscanos han sido muy importantes en la historia de la Iglesia. Han llevado y siguen llevando el Evangelio a muchos lugares. Además, han dado grandes santos como Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. En el monasterio de Santa Sabina se recuerda el encuentro entre San Francisco y Santo Domingo, del cual aún se conserva su celda.
Ahora mismo estamos en la celda de Santo Domingo. Aquí vivió también Santo Tomás de Aquino entre 1265 y 1268. Mientras tanto, estuvo enseñando filosofía y empezó a escribir su muy famosa Suma Teológica. In the Basilica of Santa Maria sopra Minerva, St. Thomas is depicted in a magnificent fresco by Filippino Lippi. En esta basílica se encuentran sepultados Santa Catalina de Siena y el Beato Angélico, famoso pintor del 400.